Como siempre, hoy te tengo un tema bastante atrayente y un poco diferente. Así que si quieres averiguar un poco más acerca del tema, te sugiero que me acompañes en este video y que te quedes hasta el final. Bienvenido a Historias Verdaderas. Las organizaciones criminales tienen cada vez mayor incidencia a nivel mundial. La criminalidad organizada siempre ha sido objeto de estudio de cada país debido a sus especiales características que éstas representan. Así que vamos a empezar con una de las principales, reconocidas en todo el mundo, la Yakuza. Esta es una de las principales organizaciones criminales del mundo, con más de 1.000 miembros y un volumen económico estimado de más de 15.000 millones de euros al año. En el año 1992, el gobierno japonés aprobó la ley anti-Yakuza, pero no ha sido eficaz hasta la fecha. El origen de esta organización japonesa data como mínimo del siglo XVII y se consideran ellos mismos como los herederos de los samuráis que pasaron a convertirse en mercenarios a sueldo. Los Yakuza buscaban controlar y garantizar la seguridad de sus territorios, aunque terminaron controlando los negocios ilegales de Japón, como el tráfico de estupefacientes, las damas de compañía, tráfico de armas, entre otros. No obstante, no es hasta el siglo XIX cuando la mafia de los Yakuza empieza a actuar de forma visible, aunque aún así evitaban usar la violencia contra la población civil inocente. A partir de los años 50 del siglo XX, ellos se volvieron más violentos y se expandieron más allá de Japón. La mafia de los Yakuzas está fuertemente jerarquizada, debido a que está regida por normas de honor y los miembros deben someterse a una obediencia absoluta a su líder superior. También tienen tatuajes, los cuales son sus signos distintivos, pero ellos van cambiando en función del ascenso dentro de la organización. La organización criminal presenta una doble cara, ya que por un lado están sus actividades delictivas y por el otro lado está su fuerte compromiso social de ayudar a los necesitados. Sus relativas buenas relaciones con la policía y la política los han llevado a tener pactos con ellos, lo cual les otorga cierta impunidad. Aquella impunidad unida a su buena aceptación social hace de la Yakuza una mafia sumamente visible en la sociedad a cambio de mantener controlada la pequeña delincuencia. Seguimos con la organización de las Triadas. Esta es probablemente la organización criminal más impenetrable del mundo, siendo muy difícil que la policía, los servicios de inteligencia o las fuerzas armadas se infiltren en ella. Además, presenta una estructura interna característica que impide que la mayoría de sus miembros se conozcan entre sí, por lo que se evita que cuando caiga un miembro arrastre a los demás. Actualmente, las Triadas es una organización ampliamente extendida a nivel mundial, aunque el centro de sus actividades delictivas sigue siendo China. La organización se centra en el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas, la falsificación de productos y tarjetas de crédito, el contrabando, la extorsión de nacionales chinos, las damas de compañía, robos y ejecuciones, la práctica de medicina ilegal y el blanqueo de capitales. El origen de las Triadas está en China, y aunque la concepción moderna de la organización aparece en el siglo XVII, siempre han estado muy vinculadas a los movimientos políticos. A lo largo del siglo XX, tras el auge del Partido Comunista en China, que reprime de manera considerable la criminalidad ahí, la mafia de las Triadas sale de su país de origen y comenzaron su actividad delictiva más allá de las fronteras chinas, aunque aún siguen relacionados con sus compatriotas. Su estructura presuntamente jerárquica no es tal, puesto a que solo se someten a ella para dirimir controversias y debido a eso cada clan es absolutamente independiente en sus actividades delictivas, existiendo cierta descentralización que dificulta su investigación y desarticulación. Entrando al país italiano, existen 4 mafias principales que tienen repartido casi en su totalidad el sur del territorio italiano, aunque también es habitual que operen en otras partes de la península itálica. Las 4 mafias italianas son la Cosa Nostra, esta está en Sicilia, la Camorra, esta está en Campania, la 'Ndrangheta, esta está en Calabria y la Sacra Corona Unita, la cual se encuentra en Apulia. Todas estas mafias tienen una estructura similar muy centrada en la organización familiar. La Cosa Nostra surgió en Palermo, Sicilia, a principios del siglo XIX. Sus antecedentes más cercanos son los Gavelotti, administradores de las explotaciones agrícolas de terratenientes a cambio de un porcentaje que ellos comenzaron a subrendar las tierras a los campesinos a cambio de más porcentajes. Para ofrecer protección, empezaron a asociarse con bandidos y extorsionar a terratenientes, policías, jueces y políticos.
En la actualidad, esta mafia continúa existiendo, pero ha experimentado un gran declive gracias a la aparición de nuevas organizaciones criminales, haciendo que tengan más competencias en sus actividades delictivas habituales y por lo tanto menor poder. En cuanto a sus actividades, la extorsión ocupa un papel menos importante, habiéndose destacado más por el tráfico de estupefacientes y la corrupción urbanística. La camorra tiene su origen en las bandas de ladrones medievales de España que pasaron a Campania con la ocupación aragonesa en el siglo XIV. No obstante, las primeras referencias a la organización son del primer tercio del siglo XIX, donde se hablaba de ella como una agrupación de mercenarios a sueldo vinculados con la política. Ellos se han dedicado principalmente a la extorsión, el contrabando, los robos, las ejecuciones y desde los años 80 el tráfico de estupefacientes. La estructura de esta organización está conformada por varias familias o clanes escasamente vinculados entre sí debido a que solo se relacionan para efectuar acuerdos territoriales. La gran diversidad ha puesto una menor estructuración interna y jerarquización, además de numerosos enfrentamientos entre clases que han imposibilitado la unificación. Se podría seguir con las mafias más poderosas de cada país, ya que la lista es grande, pero lamentablemente hasta acá llegamos. ¿Qué piensas acerca de estas mafias? Si pudieras entrar a una de ellas, ¿lo harías? ¿Por qué? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Sabes que te estaré leyendo. Hasta aquí llega nuestra gran historia. Recuerda que puedes regalarnos tu like y suscribirte, ya que nos ayudarías mucho a crecer como comunidad. Sin más que decir, me despido y nos vemos en una próxima historia.